Buenas tardes a todos, mi nombre es Julia y voy a presentar mi trabajo sobre circulación de menores en y desde China desde la perspectiva de una etnografía multisituada. Lo que quiero hacer hoy en realidad es intentar presentar cómo podría estudiarse la adopción transnacional desde una perspectiva más transnacional de lo que se ha hecho. Para ello voy a presentar el caso de estudio en el que he estado trabajando, que es el itinerario adoptivo entre China y España, y voy a presentar por qué es importante este caso en concreto. Después voy a hacer un repaso de cómo la investigación sobre adopción transnacional se ha investigado hasta ahora y voy a presentar qué sesgos metodológicos y conceptuales ha habido y por qué. Y después voy a presentar cómo una perspectiva más transnacional podría aportar a los estudios de adopción entre países. Voy a hacer la propuesta del campo adoptivo transnacional y después voy a presentar muy brevemente qué es lo que he hecho concretamente en China con un ejemplo muy concreto sobre esta perspectiva transnacional aporta otra visión al estudio de las adopciones. Para empezar, quiero romper la idea un poco de la familia adoptiva como en un polo solo de la línea y presentar la idea de que las familias que adoptan son familias transnacionales, porque aunque esté o no esté presente la familia biológica, siempre está presente de algún modo, ya que no desaparece, siempre está ni que sea en el imaginario del menor adoptivo o de la familia adoptante, con lo cual las familias adoptivas podrían ser concebidas como familias transnacionales. El caso que quiero presentar es el caso de Lian. El caso de Lian, ella nació ¿No es cortado? Quiero empezar presentando el caso de Mian, que trae toda una nueva perspectiva sobre la adopción en China. El caso es que en verano de 2009 yo estaba buscando la familia biológica de una niña que había sido adoptada aquí en España. La única información que yo tenía era que en los papeles adoptivos decía que la niña había sido llevada al orfanato por una mujer y que esta mujer vivía en una casa. Entonces yo fui hasta ese lugar, pero en ese lugar esta mujer no estaba, pero los vecinos me dijeron que se había movido a otra casa. Entonces estuve varios meses intentando localizar a esta mujer hasta que un día llegué a la casa y me abrió una chica que me dijo que era su nuera, pero que la mujer estaba en los campos. Y entonces ella me acompañó a los campos y yo hablé con esta mujer que se llama Liu Laifang y le pregunté si ella había encontrado hacía 4 años a una niña abandonada en la puerta de su casa y la había llevado al orfanato. Y lo que ella me contestó es que aquí nadie abandona a sus hijos. Aquí los hijos son nuestra sangre y nuestra carne. Si siempre buscamos a alguien que se haga cargo de ellos. Su reacción me chocó mucho por su pasionalidad y yo le dije que sentía mucho haberla molestado, pero que si sabía algo de esta niña que me llamara, porque yo conocía su paradero y que había sido adoptada por una familia española. Al cabo de unos meses recibí una llamada que decía que ella no había encontrado a esta niña abandonada, sino que ella había adoptado a esta niña, que esta niña había sido su hija, pero que al quererla registrar en la oficina de planificación familiar, los de la oficina de planificación familiar le dijeron que era una niña extra cuota porque ella ya había tenido 3 niños. Pero claro, la señora Liu quería una niña precisamente por eso, porque ella ya había tenido 3 niños y pensaba que las niñas están más cercanas a las madres y dan como más cariño, que es de hecho una creencia que he encontrado en muchas familias rurales en China. Casi todo el mundo quiere tener un niño y una niña.
Entonces, cuando yo descubrí todo esto, fui a buscar, bueno, intenté localizar a los padres biológicos de Lian. Y primero tuve que pasar por el mediador que había mediado esta adopción entre ellos. Y este hombre estaba como muy reticente a dejarme ver a la familia porque pensaba que la niña tenía algún problema físico o algo y queríamos como dar cuentas o devolver a la familia biológica. Y me costó mucho cruzar este paso, como con muchos otros mediadores que tuve que lidiar, para finalmente encontrar a la familia biológica de Mian. Y una vez conocí a la familia biológica, me contaron que ellos habían tenido una niña primero, pero que el padre de la familia era hijo único, igual que el padre del padre, con lo cual necesitaban un hijo para seguir la línea biológica y todo esto, y porque en esos momentos la planificación familiar estaba siendo muy dura y estaban haciendo abortos forzados y esterilizaciones forzadas, con lo cual si eran descubiertos, lo que ellos temían no era la multa en sí, sino ser esterilizados forzadamente y ya no poder tener un hijo varón. Entonces ellos lo que hicieron fue una ecografía y vieron que era una niña, y desde el momento que vieron que era una niña empezaron a planificar dónde emplazar esta niña para poder encontrarle un sitio donde poder crecer y todo. A través de este hombre encontraron que la familia de Liu, en lugar de vivir en una villa rural muy apartada, vivía como en una pequeña ciudad, con lo cual ellos pensaron, si la cuida Liu, la niña va a tener mejores prospecciones socioeconómicas, porque va a tener una mejor escuela, además Liu solo tiene niños, con lo que significa que si tiene una niña la va a cuidar incluso mejor, porque es como un pequeño tesoro, entonces es considerada como un pequeño tesoro, con lo cual ellos estaban muy contentos. Pero claro, cuando Liu cuando Liu fue a registrar a la niña, el orfanato vino a buscar a la niña y la llevó al orfanato. Liu y el padre biológico intentaron recuperar a la niña juntando todo el dinero que pidieron, pero el orfanato les dijo que no podían recuperarla y les pedía mucho más dinero del que ellos nunca hubieran podido pagar. De hecho, les pedían más que lo que pagan los extranjeros para adoptar menores en China. Y claro, perdieron a la niña. Un día el portero del orfanato le dijo: ya no hace falta que vuelvas a molestar aquí porque tu niña se lo han llevado los extranjeros. Y cuando Liu oyó esto, ella no sabía que los extranjeros querían adoptar para adoptar, incluir en la familia al menor, sino que ella temió que era para donación de órganos, con lo cual pensó que ya nunca más verían a esta niña, con lo cual cuando yo aparecí con las noticias fue un boom no solo en la casa, sino en todo el pueblo casi, porque todo el mundo quiso venir a ver qué pasaba con las niñas que son adoptadas en el extranjero, porque la mayor parte de gente en las zonas rurales nadie ha oído hablar de esto, y todo lo que queda son como historias de la época de los misioneros, de qué era lo que los misioneros hacían en sus orfanatos a los niños chinos, que son como cuentos de terror casi. Entonces, una de las cuotas de lo que dijo la madre biológica de Lian es esto, ¿no? No deseo que vuelva a vivir con nosotros, allá donde está parece contenta y tiene mucho más de lo que nosotros podríamos ofrecerle, solo desea que aprenda chino, para decirle que no la abandonamos. La deseábamos tanto, pero no teníamos otra elección. Espero que algún día me perdone y estoy tan agradecida por lo que sus padres han hecho por ella. Si me mandan fotos suyas de vez en cuando será suficiente para mí. Nunca la olvido, especialmente el día de su cumpleaños, no puedo parar de recordarlo todo de nuevo. Entonces, este tipo de prácticas de confiscar menores por parte de los orfanatos es solo una de las formas en que los niños chinos llegan a los orfanatos, algunos de los que después son adoptados internacionalmente. De hecho, desde 1992, que fue cuando China abrió su programa adoptivo internacional, más de 125.000 menores han sido adoptadas en 17 países diferentes. Esto hace que sea el programa adoptivo internacional más importante del mundo, porque incluso Corea, que fue el primero más importante, no ha tenido un número tan alto de emplazamientos de modo tan seguido. Mayoritariamente han sido niñas sanas que han sido adoptadas, y del 2000 al 2005 hubo como un boom adoptivo y todo el mundo
quería adoptar a China por toda una serie de imaginarios que volvían este programa, de los cuales ahora hablaré, y lo hacían muy atractivo para mucha gente. Este programa ha sido basado en toda una serie de ideas salvacionistas, un poco que ahora voy a comentar, y lo que mi trabajo de campo ha aportado es una visión totalmente diferente, no que desmonte todas las ideas, porque algunas cosas de cierto hay, pero sí que da otra visión totalmente diferente que una visión unilineal que solo presenta la adopción desde una perspectiva y rompe toda una serie de dicotomías, como ahora voy a presentar. Estos discursos salvacionistas normalmente, claro, están hechos desde la perspectiva occidental y perpetúan toda una serie de mitos, de sesgos, de estereotipos sobre las familias biológicas, ¿no? Y de los orígenes, ¿no? ¿Por qué en estos países dan a los niños una adopción? En China tuvo mucha fuerza toda esta idea de que debido a la política de hijo único y a la preferencia tradicional por los varones, las niñas y los niños con necesidades especiales se consideran como menos valiosos. Entonces todo el mundo pues como abandona, las niñas son abandonadas. Entonces hay esta idea como que cada año miles y miles de niñas sanas son abandonadas en lugares públicos solo por el hecho de ser niñas. Y después también hay esta fuerte idea de que los niños no quieren, los chinos no quieren adoptar menores, especialmente si son niñas. Por eso la idea es que todas estas niñas acaban en orfanatos en los que los cuidados son deplorables y lo mejor que les puede pasar a estas niñas es que sean adoptadas internacionalmente porque así tienen como una mejor vida y estas niñas podrán tener una familia, ¿no? Y viceversa. Lo que propongo es que el problema que ha tenido la investigación sobre adopción es que ha estado afectada por los mismos sesgos etnocéntricos que han afectado al parentesco, el estudio del parentesco de forma antropológica. Entonces, la investigación que se ha hecho está marcada por nuestras ideas etnoepistemológicas, por ejemplo, la idea de que familia solo puede haber una, o madre, ¿no? Solo puede haber una. Y la idea esta de que a la hora de adoptar necesita haber un corte limpio con todo lo que es el origen para que el menor pueda adaptarse a la familia de acogida, ¿no? Y asimilarse a la sociedad en la que va a vivir. Entonces, todo el tema de la investigación transnacional estuvo un poco apartado de la teoría antropológica hasta que llegó el boom de la adopción transnacional y un poco fue ligado a la adopción desde China. Empezó un poco antes, pero estuvo muy ligado. Y todo eso tuvo que ver con la visibilidad, de repente, toda la visibilidad fenotípica de niños incorporándose mayoritariamente en familias blancas. Y todo esto sacó un poco a la luz todo el tema de la adopción, ¿no? Y lo sacó del campo del parentesco ficticio. Ligado a toda la investigación sobre las nuevas tecnologías reproductivas, la adopción fue una forma, ¿no? de cuestionar todo lo que es el parentesco biológico y heterosexual. Entonces, pero como desde 1960-70 la idea esta era de la perspectiva asimilacionista de los niños que llegan y son incorporados en la sociedad, lo importante era que que el menor se adapte a esta sociedad adoptiva, con lo cual la predominancia básicamente fueron estudios psicológicos para ver cómo las familias se adoptaban, cómo los niños se adoptaban, qué era mejor hacer para que los niños se adoptaran más rápido, todo esto desde la perspectiva psicológica. Y claro, todo era desde el foco post-adoptivo, desde la sociedad de acogida, olvidando totalmente qué pasaba en los países de origen y sin dar ningún tipo de importancia a las familias, por ejemplo, biológicas, que quedaban mencionadas en algunos estudios, pero como un ente un poco abstracto. La mayoría de investigaciones se hicieron desde Estados Unidos, Europa empezó más tarde y España más tarde de todos. Y claro, todo este tipo de investigaciones ha favorecido unos discursos muy en favor de las familias adoptantes y las agencias adoptivas, ¿no? Hasta ahora. Incluso desde la antropología, los primeros estudios que se hicieron sobre adopción transnacional estaban enfocados a la construcción social del parentesco, ya sea desde la identidad, desde la diferencia de raza, pero siempre era desde la perspectiva, ¿no? Cómo las familias
se construyen, las familias adoptivas se construyen socialmente en lugar de biológicamente. Incluso cuando se tocaba el tema de orígenes, que es uno de los temas más delicados en la teoría sobre la adopción transnacional, se miran los orígenes desde la perspectiva identitaria, cómo el tener unos orígenes diferentes afecta al menor en su construcción de la identidad, pero no los orígenes directamente como qué pasa en origen. Recientemente sí que ha habido más investigación sobre el tema de los orígenes. Han habido algunas investigadoras, sobre todo en países de Latinoamérica, como Claudia Fonseca, en África o en India, que han estado trabajando pues, con las familias de origen, perspectivas en los países de origen. Todas estas nuevas investigaciones han puesto a la adopción transnacional como parte de un proceso de globalización que está como mezclado entre otros flujos históricos, económicos. Se relaciona con campañas militares, por ejemplo, todo el tema de la adopción de Corea fue originado por la guerra de Corea, o las misioneras, o otros tipos de migraciones, y está como relacionado con discursos más de periodos postimperialistas, y estos estudios han demostrado cómo la adopción perpetúa condiciones de desigualdad entre países, ¿no? Y también globaliza el modelo occidental que nosotros tenemos, imponiéndolo sobre otros modelos que existen en los países de origen. Otros estudios más recientes aún han empezado a mirar todas las políticas económicas y globales detrás de estos programas de adopción y cómo estos programas de adopción están incentivando el tráfico de menores y el secuestro de menores en muchos de estos países de origen. Entonces, lo que yo propongo es aquí que hay unos retos metodológicos y conceptuales por cómo hemos construido, primero, por cómo hemos conceptualizado el fenómeno, después, por la preeminencia de las normas culturales nuestras respecto al parentesco y la circulación de menores, y después por la idea de familia que tenemos. Y todo esto ha marcado la investigación, por ejemplo, en el hecho que hay un nacionalismo metodológico, solo se ha investigado desde un país, o en origen o en destino. Hay una desconexión entre polos, ¿no? Y hay siempre una aproximación dicotómica, y esto se demuestra también en los términos que usamos, ¿no? En el país de origen o en el país de destino. Preadopción, postadopción, legal o ilegal. Es siempre como en términos dicotómicos. El menor se aísla de la comunidad, ¿no? Pensamos el menor como una pieza que se saca de un sitio y se pone en otro y se adapta en otro. Y no se investiga en su contexto. Después se excluyen todos los modelos de parentesco y circulación de menores que existen en los países de origen. La mirada es siempre adultocéntrica. No se investiga desde la perspectiva del menor, sino desde la perspectiva de las familias adoptantes. También ha habido mucha exclusión de otros tipos de formación familiar. Por ejemplo, todas las parejas homosexuales sí que han sido incluidas, más que nada por todo el tema de la reproducción asistida. También el tema de la investigación sí que se ha investigado sobre parejas homosexuales, pero por ejemplo todas las familias monoparentales que adoptan no aparecen casi en las investigaciones. Después la adopción es un tema súper feminizado. Parece que los padres ni los biológicos ni los adoptivos no están en ninguna parte. Casi todos son investigadoras y se habla de las madres biológicas, las madres adoptantes o las familias adoptantes. Los padres adoptantes tampoco aparecen en el sí de la literatura. Aparte de esto hay la exclusión de todo otro rango de actores, por ejemplo, de todas las agencias que participan en la adopción transnacional, hay muy poca investigación al respecto. Todos los mediadores que participan en origen, por ejemplo, nadie habla de estos temas casi. Y después hay muy poca interdisciplinariedad. Cada campo que estudia la adopción la estudia desde su perspectiva, pero no hay intercambio. Entonces, lo que yo propongo para intentar superar todos estos sesgos sería intentar
aportar una mirada transnacional al estudio de la adopción, sacarla un poco, ¿no?, del marco del parentesco solo. Entonces, tiempo, aportar todo lo que la antropología puede aportar en este campo, con todo lo de las investigaciones en parentesco, en circulaciones de menores en origen, favorecer la interdisciplinaridad, y después una propuesta que es pensar la adopción como una red social, o sea, investigarla desde la perspectiva de redes sociales con todos los actores que actúan y las relaciones entre ellos. Entonces, esto es lo que estaba más o menos comentando. O sea, sería usar una metodología transnacional como lo que Marcus describe como una metodología multisituada, que él dice seguir las personas, las cosas, las metáforas, las historias, las vidas o los conflictos. En este caso sería seguir a los menores, desde que nacen hasta que son emplazados y más allá, porque después estos menores pues quieren volver a sus orígenes o buscar sus familias biológicas. No es un proceso unilineal que se termina. Entonces, una de las características del transnacionalismo es simultaneidad y redes, pero normalmente se investiga por pasos. Incluso en la investigación que yo he hecho estuve 2 años en China y después sí que estuve investigando paralelamente, pero aquí en España, pero ha sido por pasos. Primero un sitio y después en otro. Lo ideal sería tener un grupo de investigadores investigando al mismo tiempo en las dos partes para ver cómo cuando se modifica una cosa en uno de los países se modifica en el otro. Esto es lo que Valentina Mazzucato llama el simultaneous match sample, que sería utilizar informantes en ambos países que están vinculados y seguirlos en el mismo tiempo. De ahí la necesidad de estudios antropológicos, porque para hacer una cosa de estas necesitas antropólogos bien formados en ambas partes. Y esto permite percibir cómo las acciones, los discursos y los procesos en un país afectan al otro y viceversa. Después, lo que comentaba de usar como unidad de análisis no al menor o a la familia adoptiva, sino las redes que se crean en la adopción internacional y tener actores y las relaciones que se crean entre ellos, como voy a presentar al final con un ejemplo muy al final de todos. Entonces, la interdisciplinaridad, añadir estudios cuantitativos, por ejemplo, hay muy pocos estudios cuantitativos en el campo de la adopción fuera de la psicología, casi todo es muy cualitativo, y entonces sería ir más allá del parentesco, ¿no? También analizar todas las condiciones estructurales en el que un itinerario adoptivo está integrado, todo el contexto político, social, económico de cada uno de los países y de las relaciones entre ellos. Esto permitiría hacer comparaciones transculturales de itinerarios adoptivos, es decir, como voy a comentar ahora, yo no considero que sea lo mismo el itinerario adoptivo China-España que China-Estados Unidos, porque las relaciones entre ambos países es diferente, con lo cual las relaciones y acuerdos que se crean y los imaginarios que desde Estados Unidos se tienen hacia China no son los mismos imaginarios que se tienen desde España hacia China. Con lo cual, por ejemplo, la preferencia de las familias adoptantes para adoptar en un país o en otro también cambia, depende de en qué país, la perspectiva del país hacia el otro país. Entonces, para eso propongo el concepto de campo adoptivo transnacional, que parte de la idea de Dorough, que describe la adopción como una economía cultural de relaciones de poder e intercambio que circulan. Entonces yo describiría el campo adoptivo transnacional como un espacio relacional dinámico y cambiante a lo largo del tiempo que surge en base a un itinerario adoptivo concreto y por el que circulan una serie de ideas, creencias, prácticas, recursos materiales y afectivos en ambas direcciones, además de personas. Entonces establecen estos vínculos entre los países y actores implicados que están influidos por las relaciones de poder y desigualdad global, que sería el macrocontexto, y esto generan procesos de cambio y de valores en ambas naciones y afectan la situación de los menores y sus comunidades, tanto en el país donde nacen como en el país donde crecen.
y las relaciones que se establecen a lo largo del tiempo entre estos actores en ambos países. Entonces, por eso propongo hablar de itinerarios adoptivos transnacionales en lugar de programas adoptivos en general. Y entonces la idea que estoy desarrollando y que aún no está del todo desarrollada y que parte de una idea inicial de Jordi Grau y Aurora González, que es de encontrar las dimensiones que pertenecerían a distintos niveles de análisis del campo adoptivo. Entonces aquí hay solo unos ejemplos, se construiría el campo adoptivo transnacional a partir de esos elementos, teniendo en cuenta 3 principios fundamentales. Priorizar el estudio de patrones de parentesco y circulación de menores en origen, tener en cuenta la evolución histórica de cada uno de estos factores y después tener en cuenta que este campo es dinámico y bidireccional. Queremos romper con este enfoque dicotómico, ¿no?, de origen y destino como áreas separadas de investigación. Entonces, alguno de estas dimensiones que estoy intentando organizar sería el macro, pues serían los modelos de parentesco de cada una de las sociedades, los factores sociodemográficos desencadenantes de un programa adoptivo, la dimensión temporal, histórica, el contexto económico-político. Micro sería más cosas concretas como, por ejemplo, las condiciones de las familias biológicas o la situación de los niños en el país de origen o el contexto posadoptivo, todos los estudios de cómo se adaptan estos niños o las ideas que hay sobre adoptar en este país. Y después habría otro ámbito entre medio que serían, por ejemplo, pues todas estas imágenes que se tienen hacia el otro país o los discursos sobre redes de tráfico, ¿no? Si hay percepción de que un país es más transparente que otro, también afecta a los intereses de las familias adoptivas a la hora de adoptar aquí o allí o las políticas que se hacen en el país de origen para limpiar esta imagen, y todo esto cambia los itinerarios adoptivos. Entonces, ahora voy a pasar a explicar brevemente mi trabajo. Yo estuve más de 2 años haciendo trabajo ininterrumpido en China y un total de 5 años con la investigación doctoral. Ahora hace ya casi 7 que estoy con temas en China y en España. El hecho de estar ahí 2 años me sirvió para llegar a establecer relaciones de confianza y llegar a encontrar familias biológicas, por ejemplo. Es una de las cosas que no hubiera podido hacer si no hubiera estado allí tanto tiempo. Durante este tiempo hice mucha observación participante y entrevistas con los actores por los que los menores circulan, es decir, entrevisté desde las familias biológicas a los mediadores informales que se encargan de arreglar adopciones entre familias en China. Entrevisté a personal en el orfanato, públicos y privados, que los privados son ilegales en China, a personas de ONGs, facilitadores sin licencia, las parteras ilegales que existen en China que ayudan a las familias biológicas a tener a los niños fuera del hospital para que no sean registrados por la política de planificación familiar, y muchas veces son ellas las que se encargan después de emplazar estos menores de escondidas del gobierno. Entonces fui intentando hablar con todos los actores por los cuales los niños circulan. Y después toda esta información intenté analizarla y triangularla con otras fuentes, como fueron periódicos chinos y extranjeros, websites de familias adoptivas y del gobierno, o de por ejemplo, familias que tienen a sus menores raptados y hacen websites para encontrarlos, finding ads, que son todos los anuncios que los orfanatos ponen cuando se ha encontrado a una niña, documentos oficiales de los orfanatos que puede acceder. Y esto es solo un poco para daros una idea de dónde estaba investigando. Siempre es mejor colocarlo en algún sitio. Estas son las zonas rurales en las que estaba trabajando. Son familias muy pobres, normalmente dedicadas a la agricultura y ganan muy poco. Creo que la contribución teórica que pude hacer con mi tesis es esta etnografía multisituada, aunque fue por pasos, no simultánea como la que estoy proponiendo, sino yo estuve investigando en China
y mientras estaba en China mantenía el contacto con familias en España y con organizaciones en España, pero no estaba en España. Entonces también aporté toda una etnografía sobre el contexto preadoptivo que no se conocía hasta ahora. Hice un repaso histórico sobre la circulación y la protección de menores en China para identificar los actores que han estado presentes y cómo estos actores han ido cambiando de rol a lo largo del tiempo, por ejemplo, ¿no? Hay actores que antes eran legales, pasaron a ilegales, dependiendo del gobierno. Después, cuando llegaron los misioneros, hubo contención y unos eran aceptados y los otros no eran aceptados. Vas viendo cómo todos estos actores van cambiando a lo largo del tiempo. Y después esto permitió romper todas estas dicotomías, ¿no? De formal o informal, qué es legal, qué es ilegal, porque permitió reconstruir, ¿no? Estas características de un sistema de circulación de menores y de recursos y discursos basado en conexiones y tensiones entre los propios actores y sus roles y sus intereses respecto a estos menores que circulan. Y este es el primer análisis etnográfico, el primer análisis temático y en profundidad de las diferentes formas en que las menores chinas, la mayoría de ellos nacidos fuera de la política de hijo único y por tanto desprovistos de identidad legal y derechos, circulan a través de las casas, las familias, los orfanatos públicos y privados en China y hacia el extranjero. Y integré este sistema de circulaciones en su propio contexto político, social, cultural y económico en cada uno de los países y entre ambos. Entonces aquí lo que quería demostrar es un poco la idea esta de cómo considerar la adopción como un sistema de redes puede aportar mucho conocimiento en este campo. Lo que he intentado hacer es presentar a todos los actores que están que participan en este proceso y los métodos por los cuales circulan, los métodos que usan para circular menores. Entonces, por ejemplo, tenemos actores como las familias biológicas, las familias adoptivas, los orfanatos públicos, los orfanatos privados, hay hospitales también, por ejemplo, hay los oficiales de planificación familiar, pero también hay todas las redes de tráfico en China. Después hay todo un sistema de industria de reproducción asistida ilegal en China, porque todo el tema de reproducción en China, la reproducción asistida es ilegal, y también hay websites ilegales para adoptar niños en China. Entonces hay como toda esta red de actores que están compitiendo para conseguir menores, tanto para la adopción nacional como para la adopción internacional. Entonces, lo que pasa es que al competir, el precio de estos menores sube. Y estos actores, hay veces que colaboran entre ellos porque los intereses, en ese momento les interesa, y hay veces que compiten para conseguir estos menores. Y esto es lo que estoy intentando enseñar en este gráfico. Por ejemplo, una familia adoptiva, su primera preferencia será hacer lo que yo llamo emplazamiento estratégico a otra familia adoptiva, como en el caso de Lian. La familia busca otra familia que quiera al niño o la niña y saben que tienen la tranquilidad que este niño será cuidado. Puede haber intercambio de dinero o no, o puede haber una cesta de huevos. No es necesario que haya dinero de por el medio. Pero puede ser que este intercambio se haga a través de un mediador informal, que no tiene por qué ser un profesional. Puede ser el amigo que trabaja con el marido, que es el hermano de la persona que quiere emplazar el menor, por ejemplo. Entonces, este mediador informal puede ser que dé el menor a otra familia china, o puede ser que lo lleve a un orfanato privado, o puede ser que lo deje en un hospital, por ejemplo, si el niño está enfermo, ¿no? El hospital, por ejemplo, puede ser que tenga familias chinas que quieren adoptar, que vayan al hospital y que les vendan, o sea, que el hospital
por una cantidad de dinero, dé al niño a estas familias chinas, o puede ser que el hospital lo lleve a un orfanato público del gobierno y que el orfanato pague por este niño, porque el orfanato, desde el boom de la adopción internacional, la demanda de niños fue tal que los orfanatos empezaron a pagar para conseguir menores y emplazarlos. Después, el último recurso de las familias biológicas, si no encuentran ningún sitio, es que lo abandonen, pero el abandonado significa dejarlo en un sitio público que este niño será fácilmente encontrado. Si es abandonado, puede que llegue pues, a los mismos sitios, puede que acabe llegando a una familia adoptiva, o puede a un orfanato privado, o a un hospital, o a un orfanato público. También puede ser que la familia biológica venda este niño a alguien que se dedique, por ejemplo, al tráfico de menores. Hay recruiters, personas que van de pueblo en pueblo ofreciendo dinero para las redes de tráfico de niños, porque las redes de tráfico en China es un problema que va en aumento, de hecho. Y muchos de estos niños también son secuestrados. O puede ser que las familias, por ejemplo, también hay personas de los orfanatos que van ciudad por ciudad o villa por villa ofreciendo dinero para llevar a estos niños a los orfanatos y después emplazarlos en otros sitios. O también puede ser que las redes de tráficos de menores también secuestran a muchos de estos niños y después las vendan, por ejemplo, a las websites de estas ilegales, o que las vendan a los orfanatos públicos o las vendan a otras familias adoptivas chinas que quieran comprar a estos niños como descendencia o para... estas familias chinas, por ejemplo, también puede ser que vayan a las webs ilegales a buscar estos menores, o puede ser que los hospitales que tienen niños, o que, por ejemplo, haya gente que ha abandonado a los niños en los hospitales los acaban vendiendo a través de estas webs también ilegales. También puede ser que sean los orfanatos públicos a través de los oficiales de planificación familiar que roben a los niños de las familias biológicas, como en el caso que os contaba. Puede ser que también hay casos en que algunos orfanatos están haciendo programas para madres solteras que se quedan embarazadas y lo que hacen es cuidar a las mujeres y a los niños en sus casas para las mujeres, y lo que hacen es a estos niños o bien los llevan después a un orfanato público y se emplazan a través de adopción internacional, o se busca una familia adoptiva en China, por ejemplo. También las familias biológicas pueden ser que den, por ejemplo, gametos o óvulos o lo que sea a toda esta industria de reproducción ilegal, de subrogación o de donación de óvulos. Después las familias adoptivas chinas también van a los orfanatos privados a buscar menores. Estos orfanatos privados también hacen transferencias a los orfanatos públicos por dinero. Los orfanatos públicos se transfieren niños entre sí mismos, o sea, no todos los orfanatos públicos en China pueden dar en adopción internacional. Pues los orfanatos que no pueden dar en adopción internacional dan niños a los que sí pueden, y estos niños son procesados como si fueran del segundo orfanato. O sea, que en los documentos del niño no aparece que este niño estuvo en otro orfanato, por ejemplo. Y después de todo esto, hay todo un seguido de actores que ayudan a legalizar todo este proceso en las adopciones transnacionales. En las adopciones internacionales, por ejemplo, a la hora de adoptar un menor en China, de forma transnacional, necesitas una serie de papeles. Una es el documento de la policía que dice que este niño ha sido encontrado en el lugar X en el día tal, por la persona cual. Después hay toda la documentación que la Oficina de Asuntos Civiles tiene que preparar para que este menor pueda ser adoptado. También tiene que haber un documento del hospital con el chequeo del menor que diga su estado de salud y todo esto.
Entonces, muchas veces cuando el origen de este menor no es claro, todos estos papeles también son arreglados de forma que se pueda hacer la adopción legal. Incluso los orfanatos públicos dan en adopción a familias chinas en los casos en los que a ellos les interesa sin legalizar la adopción. O sea, niños que llegan directamente al orfanato público, si vienen familias ricas pidiendo este niño y pagan más que una familia extranjera, estos niños también son emplazados en China, pero muchas veces no se hacen papeles. Este niño aparece como que ha nacido de estas personas. Entonces, ya las conclusiones, el campo de los estudios transnacionales puede aportar aún más al estudio de las adopciones entre países, que si lo limitamos solo al campo si solo vemos las adopciones como una forma de parentesco, tenemos la necesidad de investigar la circulación de menores no como una práctica cultural imperturbable, sino como un proceso complejo, sujeto a cambios, en constante reconstrucción y afectado por circunstancias históricas, políticas, económicas y sociales. Debemos cuestionar estas perspectivas simplistas y salvacionistas sobre lo bien que los menores de los países del tercer mundo van a estar en el primero, y tenemos que ir más allá y mirar más actores que no la familia, sino ver quién está participando, y la necesidad de investigar también en origen para entender realmente la globalidad de este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia, por esta charla tan interesante, y siempre es agradable ver los progresos de investigación y de resultados de la gente. Julia lleva unos cuantos años en este tema, y aunque a ella a veces le parece que no hay novedades, cuando la escuchamos al cabo de un tiempo, desde luego que ahí hay temas trabajados más a fondo y ampliados, y perspectivas que vas tú incorporando, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado mucho la presentación. Necesitaríamos más tiempo seguro para entender estas vías de circulación tan tremendas que nos cuentas, y si parece un tema en el título, ¿no? Parece un tema, ¿cómo lo diría? Un tema conocido, un tema cercano, un tema que todo el mundo tiene algo que decir sobre adopción, porque todo el mundo conoce a alguien que ha sido adoptado o que va a adoptar o que está interesado en adopción, ¿no? Y en cambio la sensación final, pues al menos mía, es como impactante, ¿no? Por todo el trasfondo que hay, que no es visible, ¿no? Y que tu trabajo pues permite poner de relieve. Entonces, yo tenía dos cuestiones, y una tiene que ver con esta perspectiva que me parece muy interesante de plantear las familias adoptivas, o el tema de las familias que adoptan como familias transnacionales, y utilizabas también la expresión de familia extensa. Y al hablar de transnacionalismo, uno de los elementos o dos de los elementos que lo identifican es simultaneidad y redes, pues que explicaras un poquito más cómo, o sea, esa simultaneidad y redes en la situación de familia adoptiva, en qué prácticas o en qué tipo de relaciones eso se manifiesta, ¿de acuerdo? Esta es una. Y la otra es la historia de Niam, que es muy interesante, y además es el eje, ¿no? que te permitió a ti moverte, conocer y que te conocieran, ¿no? Entonces, cuando tú vuelves de China, vuelves a España con toda esa información, se la transmites a los padres adoptivos, ¿cuál es su reacción? Eso no sé si lo puedes contar o no, pero lo encuentro. Gracias. Lo que no, bueno, cuando yo empecé a buscar, yo empecé trabajando en los orfanatos, y entonces las familias que yo pedí que las familias que habían adoptado en esos orfanatos, si querían, podían mandarme cartas o lo que quisieran para que yo les llevara al orfanato y las mostrara a los directores y a las cuidadoras para mostrarles cómo las niñas pues estaban y todo esto. Y así
suscitar, hablar de la adopción internacional con las cuidadoras, con los directores y ver qué temas salían de ahí. Sin embargo, cuando yo pedí esto, hubo algunas familias que me dijeron, ¿tú no buscarías intentarías buscar la familia biológica de mi hija? Y claro, yo pensé, no sé cómo. Y ellos me mandaron, yo dije, bueno, mandadme los papeles que tenéis y yo voy a ver qué hago. Entonces, claro, como tenía muchas familias que habían adoptado en los mismos orfanatos, empecé a ver patrones de documentos, por ejemplo, en algunos orfanatos, niñas que todos habían sido abandonadas el mismo día en el mismo lugar, por ejemplo, o personas, les llaman finders, los que han encontrado a los menores, que eran siempre las mismas. Y de repente descubrí, por ejemplo, que era un policía local, que es el que firma los papeles y se pone a él, ¿no? Como que ha encontrado. Entonces ahí empecé a encontrar patrones y habían algunos documentos que sí que me permitían ir más allá. Por ejemplo, como el caso de Mian, que ponía el nombre de una persona que no era un policía. Entonces pensé, ¿quién es? Pero el problema es que con la traducción se habían perdido todos los tonos de las palabras y en China los tonos cambian el carácter. Con lo cual el nombre de la persona podía ser muy diferente dependiendo de qué carácter fuera y el lugar y todo. En la cual cosa empecé a buscar por ahí cerca a ver qué podía haber parecido a esto. Claro, busca. Y la familia, esta familia, ellos me habían pedido a mí que buscara. Pero claro, como hay toda esta idea de que los niños son abandonados por las familias y que ya después desaparecen porque no quieren saber nada de ellos, la realidad es que ellos preguntaron quizá más para poder decir, mira, nosotros hicimos lo que pudimos, pero pensando será imposible, igual que yo pensaba que sería imposible. Y claro, cuando yo volví con la historia, se quedaron en shock. Y igual que otras familias que he encontrado también, han tenido que digerir todo este tema. Y después otro tema muy interesante, que me gustaría trabajar con esto, es cómo estas familias que he reunido o que han encontrado su familia por otros medios, construyen la relación con esto que yo llamo las familias extensas transnacionales. Y quiero defender este término porque aunque no haya una relación real entre la familia, siempre hay una relación imaginada. Y ahora con las menores adoptivas, por ejemplo, chinas, que están llegando a la adolescencia, ha habido un programa últimamente, no sé si lo visteis en TV3, sobre la llegada a la adolescencia de estos menores, y hay otro documental de un malagueño que ha trabajado con niñas adoptivas chinas, y muchas de ellas hablan de cómo la familia biológica siempre está presente y siempre piensas quién será mi madre, quién será mi padre, y construyes esta realidad que aunque no sea física, no haya una familia concreta, sigue siendo podría ser estudiada como una familia transnacional, porque los orígenes se construyen, ¿no? Como en muchos casos el país se transforma un poco en la madre biológica casi, ¿no? Porque es lo que te vincula a tu país de origen. Y entonces por eso propongo de hablar de familias transnacionales, aplicar el término o aplicar la visión con la que estudiamos las familias transnacionales a las familias adoptivas. No digo que sean lo mismo, pero digo que la perspectiva a la hora de investigar podría ayudar. Y en este sentido, lo de la simultaneidad y las redes viene por ahí. Simultaneidad porque si pudiéramos tener, por ejemplo, si pudiéramos tener, por ejemplo, un grupo de investigación sobre adopciones, pongamos en Estados Unidos, España y China, ¿no? Y intentar investigar lo mismo y investigar las redes de estos actores. Por ejemplo, tener gente trabajando con familias biológicas, tener gente trabajando con familias adoptivas, tener gente trabajando con mediadores, ya sean oficiales o no oficiales, por ejemplo. Intentar intercambiar información sobre todos los que estamos trabajando. Claro, es otra metodología distinta del etnógrafo que se va solo a trabajar solo, pero sería, claro, otra manera de abordar el tema de las adopciones internacionales que yo creo que traería otra nueva perspectiva y mucha información.
Bueno, seré breve porque al estar constreñidos con los 15 minutos para comentarlo contigo, iré a parar al último punto seguramente. Yo primero sí que quiero comentar lo mismo que decía Ana fuera del micrófono, que parecerá que estás diciendo lo mismo, pero para nosotros hoy ha sido un placer escucharte, porque nos escuchábamos desde finales del 2012, cuando presentaste la tesis. Pero voy a decir que teníamos noticia del trabajo postdoctoral que estabas haciendo en Holanda, pero sin materializarlo. Esto me permite a mí, por otra parte, entender el tipo de conexión de tu trabajo sobre adopciones con el trabajo de familias transnacionales en el departamento de Maastricht, donde estás, y que veremos en el seminario ¿no? Entonces, viendo cosas concretas, tres. Una, ciertamente el gráfico muestra que lo de circulación de niños no puede ser una terminología más adecuada. En segundo lugar, una cosa que también te comentaba antes, Ana, es muy notable cómo las cosas que querías integrar, quiera que es imposible hacerlo con un gráfico en 2 dimensiones. Recuerdo cuando elaboraba esta tesis con una presentación digital que le permite dar volumen, cambia por completo. Entonces esta idea de espacio transnacional, de redes, o llámalo como quieras, es mucho más manifiesto. No había forma de que ninguno de tus múltiples esquemas en 2 dimensiones recogiera este movimiento, esta circulación. Pero solo antes levantaba la mano. Habría que hablar mucho, y no podrá ser hoy, no podrá ser durante este seminario, de la cuestión de esta metodología de distintos investigadores simultáneos, porque una cosa sería estudios paralelos. De hecho, hay una antropología comparativa sobre los años 50, sobre educación de niños, que iba por esta vía, no una comparación exagerada, pero estudios simultáneos. Pero yo habrá que hablarlo, y tendremos ocasión de hacerlo, pero solo que tengo dudas. Y una duda, te lo plantearé precisamente a partir del caso que has presentado. Nunca hubiera resultado tan rico tu trabajo de campo en China si desde China no estuvieras en conexión con familias barcelonesas o catalanas que habían adoptado, que fueron los que desencadenaron una parte de tus itinerarios. Pero es que una cosa es estudiar paralelamente itinerarios China, Estados Unidos, China, Cataluña, China. Y de otro no lo sé, supongo que también tienes en la cabeza algún tipo de estudio, pero creo que habría que discutirlo bastante. En cualquier caso, me ha encantado. Bueno, yo también continuar con todos los elogios que te han hecho, porque lo mismo, es decir, que si te hablamos, ya no me acordaba, en el 2012, pues la perspectiva, el enriquecimiento, no creo tanto a nivel de datos, sino que se nota más el análisis y el haber trabajado mucho con los datos etnográficos. Entonces, a nivel metodológico me parece muy interesante cuadrar y ver todos los actores que están dentro del proceso, y el tema de la simultaneidad me parece interesante, pero quería añadir algo al esquema que tiene que ver con la propuesta que ya te había hecho Jordi Grau y Aurora González. La simultaneidad no creo que lo resuelva todo, sí, en parte porque se corresponde a un mismo presente que se da, pero añadiría también vigilar con todo tipo de emociones que se manejan, porque aunque haya simultaneidad, las cosas no se entienden de la misma manera en cada uno de los contextos. Y entonces, claro, por ejemplo, has hablado al principio sobre el caso de Miam, que me parece muy ilustrativo sobre todo lo que pasa, porque hay casos que ilustran lo que se ve de forma extensa, pero hablaba, no sé quién, que actores de la carne y la sangre, claro, son nociones, no sé qué. Bueno, yo realmente conozco las nociones que se manejan por los actores, y también la biológica, claro, biológica.
si en China se usa, se entiende. La biología que es lo que la cuestión del parentesco, porque está muy bien la trama simultánea, pero añadir la parte esta cultural. Pues, La última intervención la podrás hacer tú, ya no para el caso. Bueno, yo me ha encantado, o sea, muy bien, y no, porque no queda tiempo, no digo más cosas. En concreto quería que abordara, si hay tiempo, o sea, la idea esta que planteas, ¿no?, de familia aquí y allí y tal, ¿no? Cómo las nociones, digamos, en relación a la idea de familia y las nociones e ideas en relación al parentesco aquí, digamos, están o han influido en todo el asesoramiento que se da aquí respecto a la adopción. Entonces, si esto es algo que crees que va disminuyendo, yo por lo que conozco, como decía Aurora, ¿no?, que todo el mundo, Ana, que todo el mundo conocemos gente adoptado, tal, o aquí también han adoptado y tal, no creo que vayan disminuyendo. Es mi impresión, pero es una cosa absolutamente externa. Entonces esto, aquí hay un trabajo que es como bastante inmediato, si se quiere, que es fundamental desde mi punto de vista, por todo lo que esto significa o implica en relación a la situación que viven las criaturas. Porque claro, lo de tener 2 madres o 3 madres, en según qué casos de los que tú has explicado, de Miami y tal, ¿no?, pues bueno, esto aquí es algo como muy inconcebible. Y entonces los problemas que se crean en las criaturas pues tienen que ser muy considerables. Pero al mismo tiempo me parece que en la interdisciplinariedad que planteas en cuanto a método y tal para trabajar, también hay un problema porque por lo poco que yo conozco, y no por haberlo estudiado, sino por, pues bueno, que explican tal, no sé qué, etcétera, ¿no?, gente que ha adoptado y tal, el asesoramiento desde las instituciones públicas aquí, digamos, da como por sentado que las relaciones con el origen, pues cuanto más tarde mejor, porque puede, o sea, hay toda una idea que corresponde, me imagino, a unas corrientes determinadas de la psicología que, digamos, también ven las cosas de una forma determinada. Quiero decir que hay aquí también todo un terreno que es aplicado y que crea problemas o que es muy interesante de discutir o de hablar entre disciplinas distintas, ¿no? Jordi, tú, Sí. muy brevemente, y que termine el día ya. Iba a decir que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, me quedaba con el micro, muy rápido porque tenemos poco tiempo. Mira, a mí me ha gustado mucho la sesión. Entonces, varias cosas no me repito. Una tiene que ver con la dimensión legal, de algún modo, entre comillas. Y es más claro no puede quedar efectivamente que cuando hablamos de circulación o emplazamiento no podemos limitarnos a lo que entendemos por adopción. Esto ya salió también en la sesión de Virginia, que ella decía adopción entre comillas. Pero cuando nos referimos a este proceso adoptivo que tú propones sustituir o reemplazar el concepto, y yo estoy de acuerdo, nos estamos refiriendo a un proceso que se instala sobre una relación jurídica, donde puede entrar una legislación en el nacional, o más de una si es internacional, pero no basta ni mucho menos con una dimensión legal o jurídica para explicarlo. De hecho, es totalmente insuficiente. Entonces, efectivamente, el concepto de campo adoptivo transnacional nos obliga a incluir muchas variables que no son jurídicas, que son culturales en sentido amplio, y que con todas ellas un conocimiento profundo sí que podríamos dar cuenta del fenómeno, que es más total. En segundo lugar, también cuando hablas de redes, creo que tiene una importancia especial desde la perspectiva que tú lo haces, porque supone no solamente considerar un agregado de individuos que intervienen en un fenómeno, sino un entramado relacional entre esos individuos donde un nodo actúa de una manera y todos los demás se ven afectados o tienen que responder. Entonces, esta noción reticular para el campo adoptivo transnacional la veo interesante. Y lo que me lleva a la tercera, que es la importancia de la antropología y de la etnografía.
en todo esto, que te lo señalaba Aurora, que lo señalaba también Virginia, porque este multisituado no basta con hacer investigación en muchos sitios, sino en conocer bien y en profundidad los contextos. Bueno, y una cuarta, que sería ahora, pero es muy rápido, y no hace falta ni que la respondas. Desde un tiempo a esta parte está saliendo una dimensión en los estudios sobre adopción, específicamente en China, que tiene que ver con estas áreas grises, con estas tirando a negras cada vez, ¿no? Y también tienen cabida en tu planteamiento, con lo cual felicidades, no me enrollo más. Muchas gracias a todos por los comentarios. No, lo que quería decir muy rápido, que a pesar de que la presentación es larga, yo siento que he pasado por todo así, superficialmente, porque hay mucho que explicar. Y esta propuesta metodológica, todo lo que habéis comentado es verdad. O sea, una de las conclusiones es que la necesidad de la antropología y la antropología, yo diría, dialogada, porque sí que es verdad que yo no hubiera podido llegar a las familias biológicas si no hubiera tenido el contacto con las familias adoptivas, pero si fuésemos dos antropólogos coordinados, pasándonos mucha información, que yo, por ejemplo, conociera también a las familias. Yo cuando viniera a Barcelona, la otra persona me introdujera a las familias con las que estoy trabajando y yo pudiera hablar con estas personas y dijera, mira, yo soy la que está ahí en China, y la que está trabajando aquí pudiera venir en China y yo le pudiera enseñar, mira, pues estas son las familias biológicas o los orfanatos en los que yo estoy trabajando. Si pudiera haber como un diálogo fluido de equipo. Claro, la antropología está pensada como el proceso del antropólogo solo, pero el mundo está cambiando y para abordar temas globalizados tenemos que cambiar también las metodologías que usamos para abordar estos temas, creo. Y de aquí que querer sacar un poco la adopción del parentesco solo. Hay más en la adopción transnacional que parentesco. Y por eso, no sé, cómo encuadrarlo en otro. Creo que lo que puede aportar encuadrarlo de otra forma es mucho. Entonces, de ahí. Y claro, de ahí toda esta propuesta, pero no he podido profundizar bien en cómo ni de qué manera se llevaría a término, pero claro, esto sería otra presentación, solo de. Muchas gracias. Sí. A vosotros.